según el amor que des. Esa sí es una manera de medir la vida. ¿Qué tanto amor das? O también según el daño que hagas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporciones a otros. Se mide por los compromisos que cumples o las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que dices y de lo que quieres decir, sea dañino o benéfico. Se trata de los juicios que formulas y de por qué los formulas y a quién o con qué intención se los comentas. La vida se trata de a quién no le haces caso o ignoras adrede o a propósito o por equivocación. Se trata del celo, del miedo, de la ignorancia, de la venganza. Se trata del odio que puedes llevar dentro, o cómo lo borras o cómo lo riegas y si lo cultivas. Pero la mayor parte que dará sentido y significado a tu vida se trata de si usas tu vida para tocar y amar o para envenenar el corazón de otros de una manera que habría sido imposible que ocurriera de otra forma. Tú y solo tú escoges la manera en que afectas para bien o para mal el corazón de tus semejantes. Y esas decisiones son de lo que se trata la vida. La vida se mide de cuántas personas tú los haces sentir importantes. No qué tan importante eres, sino de a cuántas personas hiciste sentir importantes. La vida se trata no de cuánta ayuda recibiste, sino de cuánta ayuda fuiste capaz de dar. La vida no se trata de cuántos sirvientes tienes, sino de a quienes tú pudiste servir. La vida se trata de poner nuestra vida al servicio de los demás. Un hombre que, de acuerdo a los estándares a los que nos hemos referido, decidió vivir su vida en plenitud. Fue uno de estos 7 elegidos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 6. Ahí nos habla de 7 hermanos que fueron elegidos para ministrar a las necesidades de las viudas en la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Háganme el día, hermanos, y díganme que se acuerdan, porque apenas prediqué hace 8 días de eso. Fueron estos 7 hermanos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos 7 hermanos fueron hermanos que estuvieron dispuestos a poner su vida al servicio de la iglesia de Jerusalén. De estos 7, de 2 vamos a saber muy en específico: de Esteban y de Felipe. De Esteban, el libro de los Hechos nos va a hablar en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Y ahora el libro de los Hechos se enfoca a este otro, a Felipe. Un hombre que él es un hombre precioso, porque él estuvo dispuesto a que su vida fuera usada por Jesús de una manera plena, precisamente entre los samaritanos y entre los antioqueños. Él lo hizo posible, porque al igual que nuestros jovencitos que acabamos de mencionar en esta mañana, él también estuvo dispuesto a que su vida fuera usada por Jesús para poder cuidar, servir, predicar a los que estaban en derredor de él. Este varón de Dios decidió hacer de su vida un instrumento de bendición para otros. Decidió vivir su vida dedicada a los demás. Al considerar la vida de Felipe, podemos aprender cómo ejercer un cuidado efectivo dentro de la iglesia.
Si esto es así, queremos preguntarnos y a la vez responder: ¿cómo vivimos vidas útiles en la iglesia? ¿Cómo yo puedo ser útil en la iglesia? ¿Cómo cuidamos de los hermanos dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos poner nuestras vidas al servicio de los demás? Pues la experiencia de Felipe nos va precisamente a decir cómo hacerle. Si vemos este modelo en Felipe, la manera en la que él se dejó usar por el Señor, de esta forma nuestras vidas van a ser usadas con tanta eficacia como lo fue en la vida de Felipe. Si esto es así y decimos, en primer lugar, que ejercemos cuidado dentro de la iglesia cuando satisfacemos las necesidades de la gente. Hace un momento en la introducción decía, la vida no consiste en qué número de sirvientes has tenido. La vida, el significado de la vida consiste en saber a cuántas personas has servido. Y una de las formas en las que nosotros podemos servir es precisamente en satisfacer las necesidades de la gente. Dice ahí en el versículo número 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Como ya mencioné, Felipe fue uno de los 7 elegidos de la iglesia de Jerusalén, allá en el episodio de Hechos capítulo 6, y es un ejemplo de uno de los esparcidos por la muerte de Esteban. ¿Se fijaron ahí en el versículo 4 cómo nos dijo? Dice ahí en Hechos 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué fueron esparcidos? Dice 8.1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto fue por causa de la muerte de Esteban. En este momento la situación y la relación que existía entre los judíos y los cristianos se rompió. Antes de Hechos capítulo 8, la gente y aún los propios judíos entendían a los cristianos como una especie de grupo de los judíos. Ellos identificaban a los cristianos, son como raritos, pero son judíos. Porque sí, el surgimiento del cristianismo fue dentro del seno del judaísmo. Son como un grupo de nosotros. No era tampoco extraño, porque dentro del judaísmo existían diferentes grupos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los celotas. Y dijeron algunos, pues estos son como uno de esos grupos. Pero cuando viene el testimonio de Esteban, en donde hay un claro rompimiento entre los judíos y los cristianos, entonces lo que hacen los judíos es empezar a perseguir a los cristianos. Se da este rompimiento y lo que tiene que hacer la naciente iglesia es salir de Jerusalén, porque precisamente estaban en el punto central del judaísmo, Jerusalén. Y tienen que salir. Felipe entonces va a aprovechar esta oportunidad, no para salvar su vida, sino para llevar el Evangelio de Jesucristo a otras regiones. Él va a la ciudad de Samaria. Gita, dice Jerónimo en su comentario. Pero ¿cuál es el asunto con Samaria? Bueno, pues que ahí están los samaritanos, ¿no? ¿Cuál es el problema de México? Que ahí están los mexicanos. Bueno, ese es el problema que tienen todos los países. ¿Cuál es el problema de Francia? Pues que ahí están todos los franceses. Pero ¿por qué decimos que los samaritanos eran un problema? Bueno, era un problema para los judíos. Porque para los judíos, los samaritanos eran seres despreciables, por cuanto eran una raza mixta entre judíos y gentiles. Existía una clara separación, una separación infranqueable y un odio amargo entre judíos y samaritanos. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 4?